Michael Chamberlain, que ya se encuentra con nosotros. Michael, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, buenos días. Buenos días. Pues Michael, hay un nuevo artículo que publicamos, un artículo tuyo, Tamaulipas, votaciones libres, pacíficas y transparentes, es pregunta. Eh, y sí, pues está Tamaulipas y otras entidades de la República Mexicana, pero haces un diagnóstico que me parece pertinente en materia electoral y que me parece que usar Tamaulipas para hacer un diagnóstico de pues, qué tan transparentes, qué tan pacíficas y qué tan libres son estas elecciones en el estado de Tamaulipas, donde además pues los principales candidatos pues se les vincula con algún cártel, con delincuencia organizada, en fin, ¿qué decir, Michael? Gracias Ernesto. Pues sí, como dices, estoy tomando el caso de Tamaulipas como un ejemplo, un poco para reflexionar sobre nuestra propia democracia, ¿no? Se supone que las elecciones, en un país democrático deben ser libres, pacíficos y transparentes, ¿no? Esto es porque, pues finalmente las elecciones son el derecho de la ciudadanía a decidir quién va a tomar los puestos públicos, ¿no? Y conducir el gobierno de... eh, pero en este caso y en todos los casos, diría yo, hemos desvirtuado un poco el sentido de las elecciones y se ha vuelto como una especie de prerrogativa de los partidos. Es decir, las elecciones son mi derecho, dirían los partidos, para hacerme del poder, ¿no? Y esto se ha vuelto un poco a costa de lo que sea. Eh, yo me pregunto aquí en este artículo dos cosas. Uno, ¿de veras hay condiciones de libertad, de paz y de transparencia para llevar a cabo elecciones? O mejor aún, para que esas elecciones puedan ser creíbles, ¿no? Y el ejemplo de Tamaulipas es muy significativo por los grados de violencia que ha tenido históricamente. Es el tercer lugar con más personas desaparecidas. Es un lugar donde constantemente estamos escuchando problemas con el ejército, con la Guardia Nacional, con la Marina, con los grupos delincuenciales, que al parecer hay 6 que se están disputando. Recordemos que es un lugar de frontera y ahí hay aduanas tanto marítimas como terrestres, en donde cruzan fentanilo, metanfetaminas, y además es un lugar de tráfico también de migrantes. Y pongo algunos ejemplos de cómo recientemente me llegaron algunas denuncias justamente de migrantes que están siendo retenidos por migración en Nuevo Laredo y son entregados al narcotraficante, a los grupos narcotraficantes, cárteles o ya mafias, definitivamente, a la vista de la propia Marina o el Ejército, no me queda claro. Y el mismo Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos, ha denunciado que en estos meses ha habido ya 6 quejas en el centro en contra del ejército por diversos agravios, ¿no? Desde lesiones hasta extorsión. En fin, hay un problema, digamos, en donde si uno lo mira desde la perspectiva de la ciudadanía no se mira que esté ni muy en paz, ni en condiciones de libertad como para poder decidir adecuadamente. Ese es, digamos, como el primer punto, ¿no? El segundo punto es qué pasa con los partidos, porque si las elecciones no están centradas en la ciudadanía y su derecho a decidir, sino en la prerrogativa de los partidos por buscar el poder, pues lo van a hacer a costa de lo que sea. Y lo que hemos visto es justamente que han terminado coludidos con el crimen organizado. No solamente hay una acusación en contra de Cabeza de Vaca por desvío de fondos. Los 5 anteriores gobernadores de Tamaulipas tienen también acusaciones desde desvío de fondos hasta lavado de dinero, delincuencia organizada, asociación delictuosa con vínculos con el narcotráfico. En fin, ¿de qué partidos estamos hablando? Y esto es tanto de un lado como del otro, ¿no? Y actualmente, como tú mencionas, efectivamente, de un lado, los dos punteros de las dos coaliciones se acusan mutuamente, ¿no? De tener vínculos con grupos delincuenciales. Realmente, al final del día, yo me pregunto, ¿sabemos por quién estamos votando? Esta gente que llega al poder coludida
con el crimen organizado, ¿a quién responde? ¿Para quién gobiernan? Y hago referencia a una cosa que escribí hace 15 días que no tuvimos oportunidad de comentar, pero hay un estudio muy interesante que digo, bueno, sobre qué pasa con los políticos en las elecciones que han sido asesinados. Y hay un estudio que sistematiza la información, tanto que produce el gobierno federal como la información de medios de comunicación, en donde uno puede ver que ya 30% de la población de México vive en municipios en donde funcionarios y candidatos han sido víctimas de ataques y crímenes letales. Esto quiere decir que los grupos criminales han entrado también como un actor político y definen las elecciones, ya sea por medio de la violencia o por medio de la negociación. Y no podemos obviar la existencia de estos grupos cada vez que vamos a las urnas, y es justo lo que está pasando en Tamaulipas, pero Ernesto, eso pasa en todo el país y con más énfasis en donde está mucho más, digamos, caliente la plaza, digámoslo de esa manera, ¿no? Ya, Michael, en este escenario tan complicado, en donde, como bien señalas, pues por quién carajos estamos votando, quién es ese personaje, realmente está vinculado o no? Por ejemplo, a lo largo de estos años que nos ha tocado trabajar mucho en el estado de Tamaulipas, pues uno no niega eh, el temor que pudimos sentir con el secretario de gobierno, hoy candidato, César Verástegui, conocido como el Truco. Es verdaderamente de terror. Y en el otro caso del candidato de la coalición ahí con Morena, pues nada más hemos escuchado, hemos leído, no tenemos elementos, pero sí escuchamos una preocupación también de algunos sectores de si está vinculado o no. Y pues nosotros colocamos lo que hemos trabajado y lo que hemos documentado. Eso es lo que le estoy mencionando. Pero qué hacer frente a un escenario así? De pronto, pues se puede interpretar, no, pues entonces está Michael Chamberlain, que siempre está criticando al gobierno, está convocando al abstencionismo, No, no. etcétera, etcétera. ¿Qué decir, Michael, sobre esto y lo que hay que atender? O sea, ¿qué tendría que estar haciendo la autoridad, por ejemplo, en procesos electorales de esta naturaleza? A ver, lo voy a poner en dos dimensiones. Uno es, ¿qué hacemos cuando ya tenemos enfrente las elecciones? Una cosa que se ha venido haciendo es darle protección a los candidatos, ¿no? Bueno, pues sí, hay que salvaguardar la vida de la gente, ¿no? Es lamentable que tengamos elecciones en esas condiciones, y quiero recordar que los candidatos, así como asesinan periodistas, defensores de derechos humanos, también asesinan a candidatos y políticos y funcionarios, digamos, de los partidos en estos contextos. Yo lo que quiero hacer referencia, Ernesto, y a la audiencia es, miremos la estructura, veamos los problemas estructurales, porque tenemos que caminar hacia allá. Si queremos acabar con la violencia en este país, no podemos quedarnos en la coyuntura, ¿no? Tenemos que mirar cuáles son los detonadores y cuáles son las condiciones que hacen posible que esto suceda. Y yo quiero hacer en este caso referencia, pues ya hemos hablado en otros momentos qué hacer con la violencia y he señalado que es importante tener un trabajo de inteligencia que desestructure los grupos criminales. Los de cuello blanco y los de cuello sucio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Los que están armados y los que tienen el poder para hacer negocios ilegales, es decir, no es un asunto de blanco y negro. Tenemos un problema muy serio de corrupción en este país y de impunidad que lo facilita, ¿no? Yo sostengo que la impunidad es deliberada para que estos grupos continúen actuando, ¿no? Si no, ya hubieran cambiado las cosas y no lo han querido hacer. Pero en este caso, yo hago más énfasis en el sistema de partidos que tenemos y cómo hemos desplazado justo el centro del debate democrático, no de los ciudadanos, sino de los partidos. Y creo que es importante hacer cambios
desde esa perspectiva, sobre todo cuando hablamos de reformas electorales, ¿no? Los partidos tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, cosa que hoy no hacen. Los candidatos, y particularmente aquellos que ganan, tienen que rendir cuentas a sus votantes, y eso no lo hacen. La ciudadanía debería tener derecho a proponer candidatos, y eso no lo pueden hacer, ¿no? O no lo pueden hacer, o lo hacen con un costo muy alto, ¿no? Tipo impulsar una consulta, digamos, ¿no? A veces necesitan más votos. Recordemos el ejemplo de Marichuy, ¿no? Entonces, tenemos un sistema que no está preocupado por generar esas condiciones de libertad, de paz y de transparencia para elecciones libres, ¿no? Y tenemos un sistema más de disputa de poder, un sistema que compite y no que colabora, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que está llevando a estos extremos, porque yo creo que sí es un extremo, en donde la competencia y el haber roto las reglas ha llevado a los partidos a coludirse, y a todos los partidos en diferentes momentos y en diferentes estados a coludirse con el crimen organizado y alimentarlo al grado de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, tiene que ver con el manejo del poder. No sé si estoy siendo claro, pero tenemos que hacer una reforma no electoral, es una reforma del sistema político para que los partidos estén mucho más sujetos a la transparencia y al control de la ciudadanía, sobre todo de los votantes. Sí, hay una frase que Michael resume en su artículo, que le invitamos ahorita, le vamos a pegar la liga, que es: Tamaulipas nos da un ejemplo de la podredumbre del sistema electoral. Es la centralidad de los partidos y no de la ciudadanía lo que permite que haya menos democracia y más control del poder político en unas cuantas manos. Pues más clarito ni el agua en lo que toca a lo que está señalando Michael Chamberlain. Michael, ¿cuál es? Bueno, este es el otro artículo del que hablaba Michael, que no pudimos hablar y que también le vamos a pegar la liga: Crimen organizado y poder político, de la reforma electoral a la transición democrática que nos falta. Ese es el otro artículo que Michael señalaba que no habíamos tenido oportunidad de charlar en esa semana sobre este artículo, que también se lo vamos a pegar. Pero Michael, ¿cuál es desde tu perspectiva en el momento en el que estamos de este proceso electoral que, bueno, es muy, muy posible que el revolucionario institucional pues pierda dos estados que ha estado gobernando históricamente, y otra alta posibilidad que el próximo año pierda los otros dos, que es Coahuila y el Estado de México, que no es un asunto menor? Una cosa es que pierda y otra es quién gana, ¿no? Y cómo gobierna y qué complicidades puede hacer frente a esto. ¿Cuál es tu valoración en este escenario político que tenemos ahí? Pues hay una efervescencia y esperanza de millones de personas, me atrevería a decir, que gane Morena en estos estados y que pudieran hacer carro completo. Y esto lo conecto además con esta filtración que ha habido de los audios de las conversaciones del presidente, hablando de la podredumbre de la clase política y de los partidos políticos, pues en los audios de Alito y luego el que él también publica, donde se escucha una conversación con Manuel Velasco y aparece el nombre del secretario de Gobernación. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué te dice a ti? ¿Y cuál es la perspectiva que podríamos tener como país después de las elecciones? ¿Es mucho el cambio? ¿Realmente va a ser más de lo mismo? ¿Cuál es tu valoración ahí, Michael? Mira, que pierda el PRI es algo que hay que festejar, ¿no? Este, Sí, ese sí. partido debió haber desaparecido con la transición que no hubo, ¿no? Definitivamente, pero ese es un símbolo, ¿no? Hoy en día los partidos no son más que marcas, no hay detrás programas, no hay detrás ideologías, no hay, y lamento mucho, pero tampoco Morena, ¿no? Eh,
Atrás de los partidos hay poderes fácticos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo honestamente creo que más de lo mismo. Ahora, yo creo que corremos el riesgo con esto de los carros completos. Además, te lo voy a poner de esta manera. Hay dos maneras de controlar el crimen organizado, ¿no? Una es como lo hacía el PRI, que controlaba todo. Tenía todos los estados, tenía mayorías en los congresos, tenía un superpoder. Era un partido de estado que controlaba incluso a los grupos criminales. Y les brindaba seguridad, ¿no? Un poco a cambio de recibir algún tipo de beneficio económico. Esa es la corrupción de siempre del PRI de toda la vida, ¿no? Ese es un modelo que no es exclusivo del PRI, ¿no? Uh-huh. El riesgo que estamos corriendo con esta emoción irracional, pienso yo, es regresar a ese modelo, ¿no? Porque el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y esto tampoco sería exclusivo de Morena, sería de cualquier otro partido. Por eso vuelvo a insistir en el tema de la estructura y el sistema político que vivimos en México. Ese es el riesgo que podemos correr. Sí, una paz, a lo mejor lo que le llama la paz narca, ¿no? En donde un partido de Estado absolutamente poderoso controla incluso el tráfico de droga, de tal manera que todos estén tranquilos. Ese era el modelo del PRI. Tenemos ahora una transición inacabada, que es lo que hablo en ese otro artículo. Lo que tenemos es que profundizar en esa transición democrática que no hemos terminado, que no llegamos. Y eso habría implicado acabar con las estructuras, no solamente es una reforma electoral, es acabar con las estructuras que permiten la corrupción, la impunidad, y esas no las acabamos en el 2000 con la transición famosa, ¿no? Esas permanecieron, y eso incluye a los grupos criminales, desde el cártel de Sinaloa, que es quizá el más viejo, ¿no? El Golfo también, ¿no? Hasta el propio ejército vinculado en crimen organizado. Entonces, esas estructuras siguen incólumes. Las pruebas son varias, hablando del ejército. O sea, ¿por qué el ejército no quiere dar información sobre la guerra sucia hasta la fecha? ¿Por qué el ejército no quiere dar información ni siquiera sobre los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Porque esas fuerzas permanecen. Entonces, si no logramos una verdadera transición, y este es un llamado a la ciudadanía, ya ni siquiera a los partidos, a repensar en dónde estamos parados, porque lo que viene, Ernesto, es más de lo mismo. Los números en este gobierno han ido aumentando en términos de víctimas. Y vaya, no es necesariamente que estén metidos, coludidos o lo que sea, pero lo que es cierto es que Morena tampoco está atendiendo al problema estructural del sistema que vivimos en México y que nos ha traído hasta donde estamos ahora. Pues sí, pues yo nada más para despedir, Michael, permíteme leer algunos de los comentarios que la audiencia amablemente coloca. Dice Marisa Elizalde: en los municipios de Aguascalientes el PRIAN está mafiado con los sacerdotes de las iglesias para incidir y persuadir el voto, o más bien obligar a favor de estas lacras, corruptos y sinvergüenzas. Osvaldo Caminos: coincido con Chamberlain, un narcogobernador como que se manda solo y todavía le toman la palabra a las autoridades de Estados Unidos y le niegan la visa a representante de derechos humanos. Bueno, esa información ya confirmamos que no es así, que no le han cancelado la visa al abogado Raimundo Ramos, y que sería un acto de veras terrible de injusticia. Patricia Mastache: si Michael dice que el problema es la impunidad, entonces la vigilancia de la ciudadanía no es la solución completa, sino también es necesario que se modifique el sistema judicial. La Vega Hortalizas: excelente análisis de Michael, para formar conciencia. No habrá cambio si los nuevos gobernadores tienen historia de corrupción y las personas que llegan con ellos. Liz Flores: gracias, porque Potemkin sugiere leer todos los artículos de Michael Chamberlain, y cosa que estoy de acuerdo, y también los de Potemkin, que incluso hoy estamos publicando uno de Potemkin.
Dice Liz Flores, pues gracias, vamos a leer los artículos de Michael Chamberlain. Mayanín Jiménez pregunta, ¿el PRI controlaba a los grupos criminales o los grupos criminales se infiltraron en el gobierno? Y un último comentario, Silvia Márquez, Michael, difiero contigo porque ahorita queremos que la oposición diga y haga mejores reformas con ayuda a los que menos tienen y en general un buen sueldo y educación con trabajos honestos. Pues bueno, son parte de los comentarios, hay muchos comentarios más. ¿Qué decir, Michael? ¿Con qué cerrarías? Yo creo que es bueno revisar la historia, ¿no? Salirnos de la coyuntura y mirar lo que hemos vivido, digamos, a lo largo de estos años. Solamente así podemos entender hacia dónde vamos. Yo no me quiero meter como a las filias y fobias. Luego una cosa que comento en el artículo es, parece como el partido de fútbol, ¿no? O sea, ¿le vas al Atlas o le vas al... ¿Quién fue? ¿Nuevo León? ¿A los Tigres? ¿O quién? ¿No? Sí, creo que sí, los Tigres, no. Y, bueno, quien sea. Bueno, si fuera nada más eso, vaya, a lo mejor no pasan de unos golpes en una cantina después del partido, pero esto tiene consecuencias mucho peores, ¿no? Entonces, no me gusta, soy apartidista, no le voy a ninguno, me parece honestamente que es el sistema el que no funciona, ¿no? Entonces, miremos la historia, para comprender un poco esto, ¿no? Contestando Mañanino un poco, el PRI, la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército y la famosa Policía Judicial, ¿no? Estaban coludidos con el crimen justamente para que aquellos pudieran hacer sus negocios en paz, ¿no? Como esa seguridad estaba garantizada, no necesitaban armarse como están armados hoy. Como entró la alternancia política, entonces ahora tienen que defenderse del partido que viene. Entonces cada vez, Guillermo Trejo lo sistematiza muy bien, cada vez que hay un cambio de gobierno a nivel estatal, se eleva la violencia porque están poniendo los cárteles sus condiciones, ¿no? ¿Qué pasa después de eso? No sabemos, digo, hablando de transparencia, ¿no? Entonces, vale la pena echarse un vistazo a lo que dice Guillermo Trejo, creo que es importante, lo menciono en el artículo de hace 15 días y ahí está el vínculo a su libro y demás, para entender un poco más estos procesos. Pues Michael, muchísimas gracias. Siguen llegando muchos comentarios, por ejemplo, nuestra queridísima María Guzmán, allá desde Los Ángeles. Gracias, Michael Chamberlain, siempre atenta a sus artículos. Bueno, pues cada vez vamos viendo que estamos ya ganando simpatías para Michael, porque luego no hace críticas, lo quieren colocar luego como si fuera anti-López Obradorista. Créanos, pues, de veras, créanos que no es eso, va más allá, pues, de un presidente. Estamos hablando de algo más estructural y que es sistemático y que queremos que se modifique. Es un sistema que queremos que cambie. Entendemos que el presidente López Obrador hace sus esfuerzos desde su creencia y concepción de lo que él cree que es mejor. Muchas de las cosas coincidimos con él, otras no, y así comentamos las que coincidimos y comentamos las que no coincidimos, porque como finalmente alguna vez le comenté al presidente López Obrador, pues sí, le digo, lo que pasa es que estamos haciendo unas críticas porque estamos pensando en lo que viene, y usted ya se va, y usted se va a ir, y además ya dijo que se va, ¿no? Se retira completamente, pero por los que nos quedamos, pues le vamos a seguir dando y pues eso es de lo que se trata y es lo que estamos colocando aquí, lo que coloca Michael siempre en sus atinados artículos. Así que pues Michael, como siempre, un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Saludos. Hasta pronto. Sí. Bye.